Hola, buenos días mis niños, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Desde aquí les mandamos un enorme saludo y vamos a dedicar este tiempo especial para cantar algunas alabanzas que estuvimos aprendiendo en la iglesia, pero que ahora vamos a cantar desde casa. Así que les pido a ustedes y a sus papis que se pongan de pie y vamos a usar todo nuestro cuerpo haciendo algunas mímicas para alabar al Señor. Vamos a iniciar con esta primera canción que se llama Cristo tomó mi carga. ¿Listo? Vamos a ver si la recordamos. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, y la envolvió en el mar, y la envolvió en el mar. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, para nunca más recordar. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, contento en el Señor, contento en el Señor. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, por la gracia que Él me dio. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, y la envolvió en el mar, y la envolvió en el mar. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, para nunca más recordar. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, contento en el Señor, contento en el Señor. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, por la gracia que Él me dio. Amén. La canción que vamos a cantar a continuación se llama Solo de Jesús la sangre. Entonces vamos a aprenderla. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a tus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Amén. Su sangre nos limpia de todo pecado. Hola a todos, buenos días, esperamos que estén muy bien, que estén en casita, al lado de los papás. Esperamos que también esta palabra pues sea de ánimo, que llegue a sus corazones y que nos edifique a todos.
Mi compañera Marlene y yo les mandamos saludos. Y bueno, dispongámonos en este momento para orar, cerremos los ojitos y bueno, Señor, te damos gracias por este día, por un día más que nos permites vivir. Gracias por tu grandeza, por tu poder. Gracias por ser un Dios santo. Gracias por haber creado los cielos y la tierra. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestra iglesia, Señor, por nuestros hermanos en la fe. Los colocamos en tus manos. Te pedimos que los guardes y los bendigas. Te pedimos también que nos ayudes a tener un corazón dispuesto en esta mañana y que podamos aprender lo que nos quieres enseñar a través de tu palabra. Ayúdanos a ponerlo en práctica, a obedecerla. Y bueno, Rey, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar juntos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a recordar un poquito la carta de Efesios. Esta carta fue dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Actualmente esta ciudad se encuentra en ruinas, como la mayoría pues de las ciudades antiguas era muy religiosa. Su devoción principal era a la Diana, llamada por los griegos como Artemisa, quien era una diosa supuestamente de la fertilidad. En Hechos 19 podemos ver cómo Pablo llegó a esta ciudad. Allí trabajó durante 3 años y estableció la iglesia cristiana más fuerte del primer siglo. Timoteo y Juan continuaron la obra allí y el culto a Diana declinó a medida que el cristianismo iba creciendo. Aquí vemos cómo se encuentra actualmente la ciudad. Estas son las ruinas. Y estas imágenes son las más recientes pues de cómo está la ciudad actualmente. Esta carta fue escrita por Pablo, quien estaba en la cárcel, estaba en Roma y se cree que fue escrita en el año 60 al 64 después de Cristo. El propósito de la carta lo encontramos en Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito pues de la carta que escribió Pablo. Bueno, el contexto de la carta, esta carta está dividida en 2 partes, del capítulo 1 al 3. Pablo habla de la historia del Evangelio, de que somos salvos por gracia y somos hechos partes de la familia de Dios por medio de la sangre y mediante la cruz, con lo cual Cristo removió la barrera que nos separaba y nos unió en una sola familia, a gentiles y a judíos. Ahora creados como nuevos seres humanos, también vemos el rol especial de Pablo en el Evangelio predicado a los gentiles. La segunda parte, del capítulo 4 al 6, vemos la respuesta del Evangelio con nuestra vida, unanimidad o unión, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, una familia, en donde cada uno usa sus dones con una nueva humanidad o un hombre nuevo en el que se evidencian las señales del Espíritu Santo, en donde juntos cantamos himnos y cánticos espirituales y alabando al Señor en nuestros corazones. Y finalmente pues la carta habla del someternos los unos a los otros, y donde Pablo nos muestra cómo debe ser la familia o un hogar comparándolo con Cristo y la iglesia. Bueno, el hogar que Dios estableció, vamos a enfocarnos en el capítulo 5 del versículo 22 al 33 y les invito para que porfa los papitos me ayuden en casita a leer también. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, el hogar cristiano. Desde el primer libro, que es Génesis, Dios nos habla del hogar o de la familia y empieza creando al hombre y luego a la mujer. Un diseño perfecto. La creación nos muestra el poder y lo inteligente que es nuestro Dios, y eso evidencia que Dios no se equivocó al crear al hombre y a la mujer. En ese caso fue a Adán y a Eva. Cuando una pareja, hombre y mujer, se casa, dejan a sus padres para formar su propio hogar. Para Dios es tan importante la familia que Pablo en esos versículos nos menciona el rol de cada uno y nos muestra la relación entre Cristo y la iglesia, siendo este el modelo de la relación entre un marido y una esposa creyente. Cabe recordar que en los pasajes que leímos ahorita o en los versículos siempre se repite la palabra como Cristo, como él amó a la iglesia, como Cristo es la cabeza de la iglesia, como a sus mismos cuerpos, como también Cristo a la iglesia. Siempre se nos repite como esa misma palabra, y es vital tenerla en cuenta para poder entender bien el pasaje. Bueno, aunque aquí empieza como una nueva sección, en el versículo 22 hay un estrecho vínculo con el versículo anterior, donde Pablo habla sobre el sometimiento de los unos a otros. Este sometimiento es como resultado de la llenura divina, y también eso llega como hasta el capítulo 6, hasta el versículo 9. Cita 3 áreas específicas en que la familia cristiana está la voluntad de Dios del sometimiento. El primero, las casadas deben estar sometidas a sus propios maridos, los hijos deben someterse a sus padres y los siervos deben someterse a sus amos. Que todos los creyentes sean uno en Cristo no significa que las relaciones terrenales queden eliminadas. Debemos seguir respetando las varias formas de autoridad, el gobierno que Dios ha instituido. Cada sociedad bien ordenada pues reposa sobre 2 columnas de sustentación. Una es la autoridad y la otra es la sumisión, y ha de haber aquellos que ejercen la autoridad y aquellos que se someten a la misma. Este principio es tan básico, es tan primordial, que se encuentra incluso en la deidad. Cuando leemos en 1 Corintios 11:3 que dice: pero quiero que sepáis que Dios es la cabeza de Cristo. Dios ha dispuesto el gobierno humano, no importa cuán tan malo sea el gobierno, desde el punto de vista de Dios es mejor que ningún gobierno, y deberíamos obedecerlo en todo aquello que podamos, sin desobedecer o negar a Dios. Lo mismo sucede en un hogar, en una familia. Ha de haber una cabeza que es el hombre, y ha de haber una obediencia a esa cabeza que es por parte de la mujer. Dios ordenó que el puesto de cabeza sea dado al hombre, e indicó esto creando primero al hombre y luego creando a la mujer para el hombre. Eso lo vimos en Génesis. El sometimiento nunca implica inferioridad, o nunca implica que las niñas seamos menos que los niños, y es aceptar que hay una persona que tiene autoridad y que tenemos pues que obedecer esa autoridad que Dios ha impuesto. Eso implica también cualquier tipo de autoridad, como los papás, los profesores, ¿cierto? Una persona adulta que nos oriente. El Señor Jesús se sometió a Dios Padre, pero no es inferior en absoluto
a Él. La palabra también nos recuerda que Jesús fue obediente y obediente hasta la cruz. Allí vemos cómo el Señor Jesús fue sometido o se sometió a la voluntad del Señor, y nunca fue porque fuera menos. Antes vemos que Jesús fue muy, muy, muy importante. Tampoco nosotras las mujeres somos inferiores a los hombres. En muchas maneras podemos ser superiores en devoción, de pronto somos más diligentes, más simpáticas, más persistentes. Y bueno, y la razón del sometimiento de la mujer es que su marido es su cabeza, ¿sí? En el versículo 23 vemos eso. Ocupa la misma relación con ella que Cristo tiene con la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vemos aquí pues que Jesús es la cabeza, ¿sí?, de esa nueva familia que nos dio a todos, y Él es nuestro Salvador. Él tiene el sentido como de preservador, ¿sí? Como cabeza ama, conduce y guía. Como preservador provee para la mujer, la protege y la cuida, lo mismo que Cristo para la iglesia. Todos sabemos que no es fácil uno amar a las esposas o llegar a amar a una mujer, pero para eso debe estarse muy lleno del Espíritu Santo, porque es que el estándar que Dios coloca, o el ejemplo que Paula allí nos menciona, es como Cristo amó a la iglesia y como Cristo nos amaba, pues con un amor muy grande, con un amor sacrificial, con un amor de entrega total. Y no son meramente las palabras de Pablo, sino las palabras de Dios, y no obedecer lo que está diciendo en la palabra pues trae dificultades y calamidades a las familias. Entonces, desde ya que somos niños, la idea es que podamos comprender cuál es nuestro rol dentro de una familia, dentro de nuestra casa. Siempre hay una autoridad que obedecer, siempre va a haber palabras que el Señor nos indica que debemos realizar. En Efesios 5:24 se nos dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nada podría como exaltar más el papel de la esposa que compararla con el papel de la iglesia como esposa de Cristo. El sometimiento de la iglesia es la guía que debe seguir la esposa. Ella debe estar obedeciendo a su marido en todo, siempre y cuando esto no vaya en contra de la voluntad de Dios. No se puede esperar que la mujer obedezca a su esposo si él la quiere obligar a comprometer su lealtad con el Señor Jesús. Eso no estaría bien. Pero en todas las relaciones normales de la vida, la mujer debe obedecer a su esposo. En el versículo 5:25, las instrucciones no están apartadas. Hay un equilibrio de lo que los hombres también deben hacer, y esto nos lo enseña pues la palabra, porque allí nos dice que maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como todos sabemos, pues Cristo Jesús se entregó por la iglesia, que somos todos, ¿sí? Y se entregó con un amor sacrificial, como ya lo dije anteriormente. A los hombres se les ordena que amen a las mujeres como Cristo ama a la iglesia. El amor de Cristo se presenta en 3 movimientos muy grandes que se extienden desde el pasado, el presente y el futuro. En el pasado se demostró el amor para la iglesia cuando Él se entregó en la cruz, y allí pagó el más grande precio para adquirir a sí mismo una esposa. Así fue como Eva sacada del costado de Adán. En cierto sentido, la iglesia también fue sacada del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. En el presente, el amor por la iglesia
se muestra en la obra de santificación. El versículo nos dice: para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. El versículo 26. Santificar significa poner aparte. Posicionalmente la iglesia está siendo santificada, prácticamente estamos siendo santificados día a día, y esto es un proceso a través de preparación moral y espiritual, similar al curso de belleza que tuvo la reina Esther antes de ser presentada al rey Asuero, que iba a ser su esposo. El proceso de santificación es llevado a cabo por el lavamiento del agua por la palabra. Esto significa que la vida de nosotros los creyentes es purificada al oír la palabra de Cristo y obedecerla. Y pues ¿dónde están? Estas palabras están en la Biblia. Así Jesús dijo a los discípulos: vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Eso nos lo dice Juan 15:3. Así como la sangre de Cristo nos purifica de una vez por todas de todas las culpas y pena del pecado, así la palabra de Dios nos purifica continuamente de la contaminación e impureza del pecado. Este pasaje nos enseña que la iglesia está siendo bañada en el presente, pero no con agua literal, sino con el agente purificador que es la palabra de Dios. En el versículo 27 se nos dice: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. Vimos en el pasado el amor de Dios se manifestó en nuestra redención a través de la muerte de Jesús en la cruz, en el presente en nuestra santificación. En el futuro se exhibirá en una glorificación. El mismo Jesús presentará a sí mismo una iglesia gloriosa que no tendrá mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que será santa y sin mancha, y entonces la esposa, que es la iglesia, llegará a la culminación de su hermosura y de perfección espiritual. Después de entender esa magnífica parte de que trata el amor de Cristo para con la iglesia, Pablo vuelve ahora a recordar a los maridos lo que ellos deben imitar. En el versículo 28 se nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Imitando el amor de Cristo, deberían amar a sus mujeres como siendo verdaderamente sus mismos cuerpos. La palabra propio nos recuerda la voluntad de Dios para su pueblo, que es que un matrimonio esté conformado por hombre y mujer. Es también interesante observar las varias formas que Pablo describe la estrecha relación entre un marido y la mujer. Dice que al amar a su mujer, el hombre ama su propio cuerpo y a su propia carne, por cuanto el matrimonio involucra una verdadera unión de personas y dos vienen a ser una sola carne. Un hombre que ama a su mujer está en un sentido muy verdadero amándose a sí mismo. Bueno, en el versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El hombre nace con el instinto de cuidar su propio cuerpo. Lo alimenta, lo viste, lo baña, lo protege de incomodidades, del dolor, de daño, y su supervivencia depende de ese cuidado. Esta atención por cuidarse o afán por cuidarse a sí mismo es una sombra del cuidado que el Señor tiene por la iglesia. Entonces allí le dice al hombre que así como Cristo cuida a la iglesia, así él mismo debe cuidar a la esposa. Cristo, ¿por qué cuida a la iglesia? Pues porque somos miembros de él, de su cuerpo y de sus huesos. Asimismo como la mujer hace parte del hombre, por eso él debe cuidarla, porque somos miembros de ese cuerpo, de esa carne y de sus huesos. No solamente Jesús nos salva del pecado y del infierno, sino que nos incorpora como miembros de su cuerpo. Él nos abriga, Él nos alimenta, santifica e instruye a través de la palabra, y Él no estará sin nosotros, que somos su iglesia. Somos unidos a Él en una vida común. Y en el versículo 31
el apóstol cita ahora Génesis 2:24, ¿sí? Cuando dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Allí Pablo nos presenta el concepto original de Dios al instituir la relación matrimonial. Primero, la relación del hombre con sus padres pues queda digamos atrás, ya porque va a tener una esposa y al fin de cumplir pues el elevado ideal de la relación matrimonial, deja a sus padres y se une a su mujer. El segundo rasgo es que el hombre y la mujer vienen a ser una sola carne y hay una unión real de dos personas. Si se recordase a menudo estos dos hechos básicos, pues no habían tantos problemas en las familias. Después dice Pablo en el versículo 32: grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Pablo termina ahora su discusión de la relación matrimonial anunciando esta maravillosa verdad. Hasta aquel momento no sabía de que así como la mujer es para su marido, así es la iglesia para Cristo. Cuando Pablo dice que el misterio es grande, no se refiere a que sea muy misterioso, sino que las implicaciones de esta verdad son inmensas. El misterio es el maravilloso propósito que estaba escondido en Dios en edades pasadas, pero que ahora ha sido revelado. Este propósito es llamar entre las naciones a un pueblo para que sea el cuerpo y esposa de su glorioso Hijo, y la relación matrimonial se encuentra así en su perfecto relación entre Cristo y la iglesia. En el último versículo, que es el 33, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este último versículo es un recuento de todo lo que el apóstol ha dicho en los versículos anteriores a los maridos y a las esposas, y la amonestación final es esta: que cada uno de vosotros sin excepción también ame a su mujer como a sí mismo, no meramente como podría amarse a sí mismo, sino reconociendo el hecho de que ella es una con él, y las mujeres es que respeten y obedezcan continuamente a su marido. Bueno, si como vemos allí, el orden natural del hogar es Cristo, esposo y esposa. Eso nos evidencia que se evitarían, digamos, muchos problemas. De las conclusiones que quiero sacar es que recordemos que el hogar está conformado por hombre y mujer, ¿sí? Y que el someternos unos a otros es por estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Vimos también, por ejemplo, una mujer que se somete a su marido como un acto de obediencia, y vemos que la mujer, por amor a Dios, obedece con respeto a la autoridad que ha sido dada al hombre. El matrimonio también es un reflejo sagrado de la unión entre el Mesías y la iglesia. La novia es la iglesia, que fue redimida y que está siendo preparada y limpia sin mancha para las bodas del Cordero. Así que pues este es el recuento que queríamos tener del orden de Dios, de lo que es el hogar conforme a la palabra de Dios, y espero que recordemos siempre que el Señor nos da unas pautas en la palabra para obedecer. Y bueno, los bendecimos mucho, estamos orando por ustedes como familias, estamos también orando por los niños, por ustedes niños, y esperamos que todos reflejemos el amor de Dios y le honremos con nuestras vidas. Un abrazo y que el Señor los bendiga grandemente. Bueno, Papito Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que somos parte de tu cuerpo, que nos has cuidado, nos estás cuidando para poder glorificarnos en la vida eterna, Señor. Te pedimos también por nuestros papitos, Señor, por nuestra familia, Señor. Te pedimos por las familias de la iglesia. Te pedimos para que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que podamos modelar una familia conforme a tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos también que el hogar está conformado por papá y mamá, o por hombre y mujer,
Y bueno, Rey, ayúdanos a honrarte, a glorificarte, ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, a obedecer a nuestros padres, ayuda a nuestros papitos a amar a nuestras mamitas y ayuda a nuestras mamitas a obedecer a nuestros papitos, Dios. Sabemos, Dios, que obedecer nos cuesta, Dios. No importa de qué edad seamos, Dios, pero siempre nos es difícil obedecer, pero te rogamos que tú nos ayudes, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos ayudes a obedecerte en todo, Señor, a fin de que podamos glorificarte con nuestras vidas, Papito Dios. Te bendecimos y te alabamos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Chao, niños, un abrazo a todos. El Señor les bendiga grandemente.